Mil gracias a los organizadores de la organización Save My Identity por la invitación a participar en este importante foro al lado de mis compañeros panelistas. Yo voy a compartir en este momento pantalla porque me gustaría iniciar mi presentación con un breve resumen de las causas de la migración venezolana. Un segundito, vamos a compartir. Un segundo. Voy a bajar esto. Ya voy, un segundito. Ok. Mucha gente todavía en diferentes partes, sobre todo en Europa, créanlo, no, tú que estás en Europa, Juan, vamos a disminuir, déjeme disminuir esto aquí un segundo. Ok. No se disminuye. ¿Por qué los venezolanos? ¿Por qué los venezolanos huyen de su país? Hoy los venezolanos luchan por sobrevivir en un país que sufre la peor crisis política y económica de la historia, causada por la narcodictadura comunista del régimen de Nicolás Maduro, que ha obligado a 1 de cada 7 venezolanos a huir a países vecinos. Ahora, imagínense ustedes vivir en un país donde no hay Estado de Derecho, donde impera la violencia y la inestabilidad política, donde no hay derecho, no hay respeto por los derechos humanos, no hay justicia, no hay libertad. Un país donde el salario mínimo mensual es de $3.40, nada más suficiente para comprar 1 litro de leche y un cartón de huevo, o 1 litro de leche y 1 kilo de queso. La inflación interanual es de más de 2.615%, de acuerdo a las últimas cifras de apenas hace un mes. El desempleo de 58.3%. La violencia y el crimen rampantes en el país. En Venezuela, los venezolanos no quieren más dictadura. Venezuela definitivamente es un estado fallido. No hay servicios públicos, no hay electricidad, no hay comida, no hay agua. No hay gasolina en el país que es el país con las segundas reservas de petróleo más grandes del mundo, si pueden creer esto. Este es el estado de los hospitales, totalmente colapsados. No hay medicamentos ni insumos. No hay sistema de salud. La crisis venezolana representa una amenaza para la salud pública y la seguridad de América Latina. Los venezolanos necesitan ayuda humanitaria ya y necesitan libertad, piden fuera el usurpador. Toda esta condición ha llevado la escasez y el alto costo de los alimentos y los medicamentos, la falta de servicios básicos, el colapso del sistema hospitalario, la falta de empleo, el aumento de la delincuencia, la corrupción, han resultado en el desplazamiento de refugiados más grande de la historia de América Latina y nuestro hemisferio occidental, y la mayor migración forzada causada por una dictadura en el mundo, solo superada por la crisis de refugiados sirios que ha sufrido la guerra durante más de 8 años. Esta foto, tomada del internet, pueden ver el éxodo de los venezolanos hacia Migración Colombia. Esto es pre-COVID, pero voy a compartir con ustedes una foto más reciente. Esto es el principio de la pandemia. Las rutas de migración de los venezolanos normalmente, como podemos ver aquí en este mapa, salen de Venezuela, caminan a Brasil, Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Costa Rica, México y ahora llegan a los Estados Unidos. Casi 5.7 millones de refugiados inmigrantes han salido de Venezuela desde el año 2015. Colombia ha recibido más de 1.8 millones de venezolanos y 845.000 retornados colombianos. Recordemos que los retornados colombianos son los colombianos que vivían en Venezuela, que fueron expulsados del país por el régimen de Nicolás Maduro. La presentación y nuestro trabajo a través de Hope for Venezuela Refugees se basa desde Cúcuta hasta Pamplona. El proyecto Hope for Venezuela Refugees fue creado para responder a la inseguridad alimentaria y aliviar el hambre que afecta a los refugiados, migrantes y caminantes venezolanos
y retornados colombianos. En este momento voy a dejar de compartir esta presentación y los invito a visualizar el desplazamiento de nuestros refugiados, migrantes y caminantes en la ruta humanitaria y su llegada a los centros de distribución y albergues como están señalados. Vamos a un segundito. En este mapa. Comenzamos en Cúcuta, pasamos, no sé si, espero que puedan ver donde aparece el logo de nuestro proyecto. Son todos estos centros. Vamos a hacer un recorrido visual a través de fotografías que reflejan el trabajo que están realizando los coordinadores y voluntarios en toda esta zona con el apoyo del Club Rotario de Cúcuta, el Rotary Club de Houston y nuestro donante Rise Against Hunger. Voy a cambiar de pantalla con el permiso de ustedes. Un segundo. Imagínense a una madre amenazada por el cansancio y el hambre y a su hijita llorando mientras despega la suela de su zapato gastado, mientras la madre comienza a colapsar bajo el peso de sus mochilas, mientras intenta una vez más consolar a su hija, la cual está inconsolable. Sus punzadas de hambre han transformado el dolor y el miedo a una desesperanza insoportable que presiona las ampollas sangrantes de cada paso cauteloso que toma al andar. Me gustaría comentarles que todas y cada una de las fotografías que están viendo al principio de esta presentación del video, estas fotografías son tomadas por los voluntarios que ayudan a la comunidad venezolana, a nuestros migrantes en estos refugios y albergues, en estos albergues y centros de distribución de alimentos que vamos virtualmente a visitar. El acceso a la alimentación es un derecho fundamental y es la principal prioridad en la compleja crisis humanitaria venezolana. Es desgarrador escuchar la misma historia de la mayoría de los refugiados que he conocido mientras caminan de ciudad en ciudad y expresan con tristeza: tenemos hambre y ya no podemos sobrevivir en un país donde los alimentos no están disponibles o si lo están, son demasiado caros para poder comprarlos. Por lo tanto, sin dinero y sin lugar a donde ir, empacamos nuestras maletas, nuestras mochilas, y nos vimos forzados a irnos en medio de la desesperación, dejando atrás a nuestra familia y todo por lo que habíamos trabajado. Niños, mujeres y hombres llegan diariamente en estas condiciones a los centros de distribución de alimentos y albergues después de caminar innumerables horas. Muchos llevan días arrastrando sus pertenencias. Los niños hambrientos lloran mientras sus padres descargan sus pesados bolsos o lo que les queda de las maletas después de haber hecho un largo recorrido de muchos kilómetros por peligrosas carreteras. Todos los días, miles de migrantes, refugiados y caminantes ingresan a Colombia a través de trochas. Estos cruces improvisados a lo largo de la frontera entre Venezuela y Colombia se han convertido, cuando la frontera está cerrada, y muchas veces aunque esté abierta, en el único acceso entre los dos países para los venezolanos que viajan a pie y están expuestos a situaciones de alto riesgo. La victimización y explotación son rampantes en estas regiones fronterizas. Los grupos paramilitares reclutan a jóvenes y adultos jóvenes venezolanos. Los grupos armados obligan a los inmigrantes indocumentados a trabajar en los campos de coca y en la minería ilegal, mientras que mujeres y niños venezolanos se han visto forzados a trabajar en trabajos sexuales. Los caminantes están expuestos a accidentes y a sufrir de hipotermia y deshidratación mientras transitan por regiones que oscilan entre el calor insoportable y las bajas temperaturas del páramo mientras recorren carreteras de ciudad en ciudad hacia otros países vecinos. Esta compleja crisis humanitaria ha agravado la creciente inseguridad alimentaria y el hambre que afecta a los refugiados y caminantes venezolanos y a las comunidades locales en Colombia y la región.
Ante esta grave situación, una compañera de mi club rotario y yo decidimos tomar acción y creamos el proyecto Hope for Venezuelan Refugees en respuesta a esta compleja crisis humanitaria con el objetivo de responder a la inseguridad alimentaria y el hambre que afecta a miles de refugiados, migrantes y caminantes venezolanos. Inicialmente el proyecto Hope for Venezuelan Refugees fue patrocinado, como ya lo mencioné, por el Rotary Club de Houston, el Rotary Club de Cúcuta y la organización Rise Against Hunger. En agosto del año 2018 realicé mi primer viaje a Colombia para hacer una evaluación in situ de la situación de la crisis de los refugiados venezolanos en la ciudad fronteriza de Cúcuta y para reunirme con los miembros del Club Rotario de Cúcuta, el Banco de Alimentos de la Diócesis de Cúcuta, organizaciones locales e internacionales, coordinadores y voluntarios de los centros de distribución de alimentos y albergues, con el objetivo de identificar y asegurar socios logísticos. Las reuniones dieron como resultado una alianza de organizaciones y voluntarios comprometidos con la implementación y gestión del proyecto Hope for Venezuelan Refugees, como lo pueden ver ustedes en las pantallas. Después de estas primeras reuniones me di cuenta de cómo mis años de experiencia en trabajo humanitario y respuesta a emergencia en Pakistán me prepararon para liderar el proyecto Hope for Venezuelan Refugees, esta vez para ayudar a nuestros refugiados, migrantes y caminantes venezolanos en la ruta humanitaria Cúcuta-Pamplona, que es la ruta que ustedes van a ir observando en el video, por donde transitan los caminantes y donde llegan a los diferentes albergues, que son sitios realmente coordinados por voluntarios. La mayoría de los albergues son atendidos, los coordinadores son colombianos, a excepción de uno de los albergues, y la mayoría de los voluntarios son colombianos y caminantes venezolanos a quienes los coordinadores de los albergues le han abierto las puertas de su hogar y los han invitado a quedarse para trabajar juntos y seguir contribuyendo en atender a esta población migrante. En diciembre del año 2018, contenedores de 40 pies llenos de cajas de alimentos fortificados Rise Against Hunger llegaron al puerto de Cartagena y en enero del 2019 se inició la distribución de alimentos desde los centros de apoyos logísticos a los centros de distribución de alimentos y albergues en las ciudades de Cúcuta y Pamplona. Nuestras donaciones de toneladas de alimentos fortificados ayudaron a aumentar la capacidad de respuesta alimentaria de estos centros de distribución de alimentos y albergues que fueron previamente seleccionados de acuerdo a ciertos criterios que atienden a la población migrante y colombiana retornado en estas ciudades. Y la compra y la distribución de toneladas de alimentos producidos localmente ayudaron a estimular la economía local, agregar sazón local e incrementar el valor calórico de los alimentos fortificados que donamos. Y nosotros esperamos que estas acciones hayan ayudado a disminuir un poquito la xenofobia hacia los migrantes. En marzo del año 2020, cuando se declaró la pandemia del COVID-19, los albergues en la ruta humanitaria cerraron siguiendo los protocolos impuestos por el gobierno de Colombia para prevenir la propagación del virus. En esos momentos, las organizaciones internacionales retiraron su personal de la región y no había ningún tipo de asistencia humanitaria en las carreteras de Colombia. Sin embargo, los refugiados, migrantes y caminantes venezolanos continuaban saliendo de Venezuela, escapando de la escasez de alimentos y la violencia, a pesar de la pandemia global. En respuesta a esta situación, a principios de mayo del año pasado, 2020, nuestro equipo inició una campaña para proveer alimentos para los caminantes en la ruta humanitaria y responder a la emergencia sanitaria causada por la pandemia, y de esta manera ayudar a prevenir la propagación del COVID-19 entre los voluntarios, la población migrante y la población local. Equipos de protección personal, trajes de bioseguridad, estaciones portátiles de lavados de manos, miles de tapabocas lavables, guantes, termómetros infrarrojos y productos desinfectantes y de limpieza se distribuyeron como parte de nuestros esfuerzos para ayudar a prevenir la propagación del COVID-19 en la ruta humanitaria, gracias al patrocinio de Rise Against Hunger. Como ustedes pueden ver en las imágenes,
el mantener una distancia social, de acuerdo a como lo establecía la campaña, ha sido sumamente difícil, de hecho casi imposible, porque los caminantes se agrupan a medida que van transitando en las carreteras y realmente cuando llegan a los albergues son grupos grandes, en su mayoría, que vienen caminando juntos por horas y muchas veces por días. ¿Cómo separarlos entonces? Hay la distancia social extremadamente difícil. Durante este tiempo, los voluntarios cocinaron y distribuyeron miles de raciones de alimentos en envases desechables a los refugiados y caminantes en tránsito. Es muy importante destacar que aunque las agencias de las Naciones Unidas han estado mitigando varios aspectos de la crisis humanitaria en Colombia, el trabajo de la sociedad civil y las organizaciones de voluntariado ha sido fundamental para dar respuesta a los desafíos que enfrentan los refugiados y migrantes en Colombia en los sectores de nutrición y de salud. No quisiera imaginarme lo que hubiera sucedido en algunas regiones sin la respuesta y atención de estos dedicados voluntarios y los centros de distribución de alimentos y albergues de la sociedad civil que han acogido, proporcionado alimentos a cientos de miles de migrantes y caminantes y retornados colombianos, muchos de ellos por más de 5 años. La labor de los voluntarios ha contribuido a salvar vidas y dignificar el paso de los caminantes por la ruta humanitaria al ofrecer albergue, esto es pre-COVID, comida caliente, proveer información y acompañamiento a los migrantes, desde el voluntariado 24 horas al día y 7 días a la semana. Un trabajo bastante sacrificado y que es constante. Yo los invito a visitar Colombia, o a lo mejor ustedes tienen situaciones similares en los países centroamericanos, sobre todo las compañeras que están presentes. Como resultado de nuestro trabajo en equipo con los coordinadores voluntarios y donantes, más de 859,000 raciones de alimentos preparados se distribuyeron durante las fases 1, 2, 3 y 4 del proyecto Hope for Venezuelan Refugees, desde enero del año 2019 hasta marzo de este año 2021, cuando finalizó nuestro contrato de cooperación internacional con nuestro donante. Les cuento que en el último informe publicado por Rise Against Hunger, que publicado el Día Mundial del Refugiado, se publica que 578,000 refugiados, migrantes y caminantes han sido beneficiados de nuestro proyecto. El proyecto tuvo una duración de 43 semanas y se calcularon más de 262,000 horas voluntarias. Imagínense ustedes. Extraordinario realmente. Desafortunadamente, los venezolanos siguen huyendo de la escasez, la impunidad y los abusos impuestos por el régimen, pese a la falta de dinero y las restricciones de las semanas radicales y las semanas flexibles impuestas por el narcorrégimen. Ante semejante tragedia humana y ante la realidad de que el proyecto nuestro ya había terminado, pero había una realidad imperante de una necesidad urgente de alimentos en la ruta humanitaria para distribuir a los caminantes, en abril, hace un par de meses, abril de este año 2021, acuérdense que el proyecto terminó a finales de marzo, inmediatamente, pese a todas estas dificultades, retos y lo que significa continuar un proyecto de respuesta a emergencia sin la seguridad de un donante internacional, porque el contrato se terminó a finales de marzo, iniciamos la fase 5 del proyecto Hope for Venezuelan Refugees con un programa de sopas para continuar nuestro objetivo de responder a la inseguridad alimentaria y aliviar el hambre que afecta a nuestros refugiados en la ruta humanitaria. Esta fase del proyecto es una alianza con la organización United for Change, el Grupo de Acción Rotaria de Refugiados, Desplazamientos Forzados y Migración, el Club Rotario de Washington Global y el Rotary para el Desarrollo Global. Durante esta nueva fase ya llevamos 16 semanas, hemos distribuido más de 43,600 platos de sopa, pero les cuento que no es suficiente, amigos, para alimentar a tantos caminantes. Quiero que se imaginen lo que les voy a mencionar. Es profundamente conmovedor sentir que la tensión
se calma, la tensión de cuando llegan los caminantes con hambre, cansados, desesperados, a los puntos de distribución de alimentos que ustedes ven en la pantalla. Y cuando los voluntarios comparten con ellos un nutritivo plato de sopa de pollo con vegetales, arepa y agua de panela, las expresiones de esperanza irradian silenciosamente los rostros de los niños, mujeres y hombres. Y es entonces durante ese primer sorbo reconfortante que se pueden ver las sonrisas que emergen lentamente por las comisuras de sus labios. Esto es esperanza. Yo los invito a crear conciencia sobre la crisis de refugiados y apoyar a nuestros esfuerzos para continuar brindando esperanza y acceso al derecho humano fundamental a la alimentación, porque no lo podemos hacer solos. A mí me gustaría que ustedes siguieran viendo las imágenes. Yo voy a narrarles y a contarles lo que ustedes ven. Ahorita estamos en un albergue que se llama Albergue Vanessa en Pamplona. Y las personas desde este albergue se van a desplazar a un albergue que está en un punto mucho más alto, en el Alto de Pamplona, así se llama la región, que ya está vía al páramo de Berlín. Aquí pueden ver al equipo de voluntarios, la campaña contra el COVID. Los voluntarios literalmente salen con una motocicleta y una especie de carreta que crearon y la llevan a diferentes espacios de la ciudad, a las gasolineras cerca de Pamplona para poder repartir las cajas de alimentos a nuestros caminantes. Aquí pueden ver a la voluntaria con la caja de plástico sacando los alimentos y su moto un poquito más adelante. Estas personas para llegar a este punto, si vienen de Cúcuta, han caminado por días. Y todas estas fotos que ustedes están viendo son tomadas durante COVID, no hay albergue. Aquí pueden ver un voluntario que está llevándole una caja de alimento a una familia que está debajo de una gandola percibiendo el calorcito del motor mientras el chofer descansa en la estación de descanso. Ya esta área en la montaña es fría y las personas no están preparadas con los abrigos necesarios para protegerse de estas bajísimas temperaturas. Aquí siguen los voluntarios transportándose de día, de noche a diferentes áreas para asegurarse que la mayor cantidad de personas pueda tener algo que comer. Muchos niños, el 67% del análisis que hicimos desde que comenzó COVID hasta ahorita son mujeres y niños. 67% de los migrantes. Por supuesto, me refiero a los puntos de apoyo en los cuales nosotros estamos trabajando. O sea, que significa desde Cúcuta hasta el Alto de Pamplona. Los caminantes durmiendo en la calle no tienen dónde dormir. Quiero que observen no sé qué pasó con la imagen. Aquí pueden ver cómo los caminantes se transportan. Si no están caminando y tienen la suerte de que les den una cola, entonces es en estas condiciones. Gracias a Dios a estos conductores, a su compasión de ayudar a nuestra gente y transportarla de un punto a otro. Aquí podemos ver a Mary. Rosemary está en el punto de apoyo Mary. Es un área donde hay mucho frío. Mira, aquí ven un señor sin camisa. Y como durante todo este tiempo, Mary prepara sus alimentos y los deja de manera que cuando ellos lleguen a ese punto puedan lavarse las manos, puedan tener una sopa caliente, puedan tener algo, un agua de panela caliente que tomar. Entonces, estas es las actividades diarias, todos los días, la evidencia del trabajo de los voluntarios, como ustedes lo pueden ver aquí. Personas de todas las edades,
muchísimos niños. Pero yo les voy a decir algo. Yo pienso que estos voluntarios son ángeles de Dios, son ángeles vestidos de humanos, porque esto es un trabajo arduo. Yo los invito de verdad a que visiten. Yo normalmente iba a Colombia más o menos cada 4 meses, por supuesto, con la pandemia no he podido regresar, pero es un trabajo, el trabajo que hacen es bastante sacrificado, con muchísima pasión y muchísimo amor. Cocinan día y noche. Normalmente no hay con qué pagar el gas, entonces buscan madera, cortan leña, cocinan sobre leña. Aquí pueden ver ya los voluntarios saliendo, ya todos estos voluntarios están saliendo del Alto de Pamplona y están caminando ya hacia el páramo de Berlín. Y esas eran las últimas imágenes que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias por este espacio, muchas gracias por su atención y sí les ruego que nos ayuden a crear conciencia de la crisis migratoria venezolana, porque aunque queremos creer que todo el mundo sabe lo que pasa, no es cierto.